ya habíamos anunciado la entrevista, está con nosotros Raúl Díez-Canseco Terry, ex vicepresidente de la República, es ministro también, uno de las personas que participan muy activamente siempre en la empresa y en la política nacional. Bienvenido y gracias por atender esta entrevista. Gracias por la oportunidad. No, al contrario. Leía sus declaraciones luego del triunfo de Jorge Muñoz tan entusiastas, hablando del retorno de Acción Popular a las grandes ligas de la política después de 38 años. Y también leía que usted fue quien seduce, dice, o enamora a Jorge Muñoz. ¿Cómo se produce este acercamiento que ha recolocado ciertamente al partido? Bueno, yo soy miraflorino. Cuando fundo a San Ignacio de Loyola hace 50 años, fui en el convento de Fátima en Miraflores. De modo que siempre hemos tenido mucho acercamiento con el desarrollo del distrito. Yo nací en Miraflores, mi madre también, mi madre nació en el Cusco. Y siempre ha habido mucha cercanía, y sobre todo en la época de Beto Andrade, que fue uno de los grandes alcaldes. ¿Cercanía con Jorge Muñoz? Beto Andrade, para comenzar, porque Muñoz viene de Somos Perú. Así es. Beto muere y se viene una serie de desencuentros en Somos Perú. Muñoz renuncia a Somos Perú y un buen día me encuentro con él en una reunión ocasional y le digo, ¿tú qué estás haciendo? Y me dice, bueno, estoy libre. Y la palabra libre me hizo ver que era una gran oportunidad para nosotros. Porque... ¿Pero estaba pensando ya en la alcaldía de Lima? Él sí. Él sí. ¿Lo que estaba era en busca de un partido? O hacer el propio. ¿O hacer el suyo? Lo que pasa es que hacer un partido hoy en día es mucho más complicado que antes, solamente por el número de firmas, los recursos que tienes que tener. Son prohibitivas, ¿no? Bueno, yo creo de que la proliferación también de los partidos y los vientres de alquiler han hecho mucho daño a la política peruana. Y en el caso de él, no fue difícil porque le comencé a recordar lo que era Fernando Belaúnde, le dije la presencia de un partido limpio, lo que era retornar con valores democráticos. Y tuvimos un par de reuniones y creo que a la tercera ya tuvimos una reunión con alguna gente del partido, se inscribió vía El Salvador y lo demás ya es esfuerzo y mérito mucho de él. Pues yo siempre sostengo que él no hubiera ganado la elección sin Acción Popular y Acción Popular no lo hubiera ganado sin él. Ahí se encontraron dos coyunturas sumamente interesantes y circunstanciales. Un hombre honesto, decente, que hizo docencia, que hizo un trabajo maravilloso en Miraflores, y un partido que supo a través del tiempo guardar sus ideales y sus principios y que los puso en valor en esa elección. Ahora, lo curioso en el caso de la campaña municipal es que la candidatura de Muñoz empieza a despuntar al final. Las últimas 2 semanas. Las últimas 2 semanas. Es decir, hasta esas 2 semanas no se había descubierto a este hombre con buena imagen, honesto, que usted describe. Si hubiese sido mérito del partido, ¿esto no hubiese calentado antes? A ver, yo creo que ahí se dieron dos... ¿O ha sido una elección por azar o por descarte la de Muñoz que le ha dado yo creo la de que ha habido de todo, de ¿no? Primero, obviamente, no le quitemos mérito al candidato, muy buen candidato, que además en ningún momento perdió el paso. Cuando veíamos las encuestas, nunca lo vi deprimido, siempre decía, tranquilo, vamos a avanzar, nos daba la oportunidad de escuchar, una persona de una visión y tenía mucha claridad lo que había que hacer. Y lo segundo, él pidió en la fórmula fundamental tener a Miguel Romero, y Miguel Romero es un urbanista, él es el que diseñó Vía El Salvador, es un planificador, un alumno predilecto del presidente Belaúnde, y ahí se dio la coyuntura de los dos, y un partido que, si bien es cierto no estábamos en el mejor momento, no es menos cierto que tenías una militancia, una organización en todos los distritos, candidatos, hemos ganado en 14 distritos. Y eso lo ayuda también a armar una estrategia de campaña, ¿no? También, ¿no? Con Muñoz, y los otros candidatos que también cometieron muchos errores, porque la política es así. Es la coyuntura también que te presenta una gran oportunidad. Ahora, hubo respaldo del partido, pero también hubo un financiamiento particular suyo. Pero un financiamiento que yo me río cuando hablan pues de 20, 30 mil dólares. Lo que pasa es que... es que están bajo sospecha todos los que aportan a las campañas. Es lo que pasa, Mávila, que ojalá que todo esto que estamos viviendo le haga ver al elector que no hay que tener miedo de ser transparente, mostrar sus opiniones, sus convicciones. Y eso es lo que es un partido político, que está totalmente distorsionado lo que estamos viendo ahora. Yo hacía una reflexión sabiendo que venía acá y decía, lo que ha habido a través de la historia son muchos caudillos,
Muerto el caudillo, se caía el partido. El partido aprista tuvo un caudillo espectacular que fue Aya de la Torre. Muere Aya, entra el proceso de reforma del partido aprista hasta que aparece Alan García, otro caudillo espectacular, rescata al APRA y lo pone arriba. Pero ¿qué pasa cuando vivimos de caudillos en caudillos? Que cuando el caudillo sufre o muere, se deteriora la organización partidaria. En Acción Popular, sí, lo que hemos tenido es un caudillo, hemos tenido un líder, alguien que visionó el Perú, que nos construyó un partido alrededor de una doctrina, una propuesta de gobierno, que después permitió inclusive a Valentín Paniagua hacer gobierno de transición, pero que ha prevalecido en el tiempo. Yo acabo de estar en el Cusco fin de semana, me he encontrado con un montón de jóvenes que en su vida habían estado en política y querían saber más de ese Belaúnde que ellos no conocían, pero les daba como el imán, la atracción de cuéntame de este señor que vivió pobre, murió pobre, que no robó, que construyó, que eso es ahora un asset. Desde esa perspectiva, y muerto Aya de la Torre, ¿cómo analiza la situación del APRA y de su caudillo Alan García? No, yo pienso que ahora está pasando un momento sumamente difícil, porque el Perú está ahora... El proceso, por ejemplo, de la investigación contra García, este pedido de asilo frustrado, ¿cómo lo coloca en la escena política? ¿Está muerto el caudillo? En el APRA, mi querida Mávila, no hay cadáveres. ¿En el APRA? Ni en la política. O se ha confundido y en realidad es en la política y el APRA va rumbo al descalabramiento. No, porque yo creo que yo conozco muchos apristas extraordinarios, gente joven. ¿Cree que el APRA va a superar esta situación? Y bueno, dependerá de su militancia. Y en el caso de García en particular, la carrera política de García... Un poco complicada, ¿no? Porque ahora él va a tener, y creo que es el camino que ha escogido, que es el correcto, ¿no? Enfrentar, defender, sustentar, probar, porque tenemos que tener presunción de inocencia hasta que nos muestren lo contrario, cosa que en el Perú ya terminó también, ¿no? Situación delicada para el APRA y para Fuerza Popular. ¿Es una oportunidad para Acción Popular? Que las dos fuerzas políticas, digamos, que han venido... Yo diría que hay una gran oportunidad para el Perú, porque es un renacer de fortalecer también la democracia, fortalecer los partidos. La gente tiene que entender que no hay democracia sin partidos, porque cuando el partido no es el que se sustenta, el partido no es el que te promueve, el partido no es el que te defiende, cuando llegas a ser elegido no le rinda cuentas a nadie. ¿Cuántos grupos independientes se han formado en este Congreso? Correcto, pero eso me lleva a preguntarle, entonces, ¿por qué Acción Popular no ha tenido una participación más activa, más congresistas en el Parlamento, más triunfos? ¿Por qué después de 38 años gana una municipalidad, digamos, y obtiene... Porque ha habido toda una época difícil para los partidos políticos donde la estructura de las instituciones en el Perú sufrieron muchísimas, todas fueron desprestigiadas durante el gobierno del señor Fujimori, y ha habido un renacer de esas instituciones, el fortalecimiento de las mismas, y en el caso Popular porque prevalecieron sus ideales, y eso es lo que está pasando ahora. Vienen elecciones de segunda vuelta en Cusco, donde vamos a ganar seguramente, en Huánuco, donde vamos a ganar. ¿Está haciendo actividad partidaria? Y yo, por supuesto, yo acabo de venir del Cusco. Dijo en una entrevista hace poco que quería la presidencia de Acción Popular, cuando le preguntaron por la presidencia de la República. Sí, yo creo que lo que viene ahora, no creo. Primero, el calendario de Acción Popular es el siguiente. Claro, dijo, tengo una deuda pendiente, sí, que es llegar a la presidencia de Acción Popular. Obviamente, pero en una elección. Pero claro, la pregunta, en una elección interna, pero la pregunta del periodista, de varios periodistas en las últimas entrevistas que ha concedido es si usted evaluaría la posibilidad de ser el candidato de Acción Popular. Yo tengo que, primero que nada, contribuir a la reconstrucción, el fortalecimiento y la proyección de Acción Popular como institución baluarte de la democracia. Y cuando lo consiga, abrir el partido para los cuadros jóvenes, formar. Yo le digo, por ejemplo, a Jorge Muñoz y a los que han ganado Acción Popular en algunos sitios, la próxima elección es a la mitad del mandato. Si nosotros no hacemos un buen gobierno municipal y regional, no pierde Acción Popular, pierde el Perú. Eso, es decir, se puede aprovechar lo que la gente no se da cuenta, Mávila, que lo que va a pasar en el año 2021 es que si fracasan los que hoy han sido elegidos, los que te vienen al antisistema, eso es lo grave que hasta ahora no se están dando cuenta. Pues entiendo que usted lo ve como una oportunidad. Sí, claro. Es decir, el triunfo de Muñoz es para Acción Popular una buena oportunidad. Para Acción Popular y para el Perú. Correcto, pero estamos hablando de Acción Popular.
Una vez alcanzados esos objetivos en el partido, la pregunta es directa. ¿Ha pensado, se ha visto usted en Palacio de Gobierno? Yo ya estuve en Palacio de Gobierno, yo fui vicepresidente. No, como presidente. Bueno, dígame, ¿quién que quiera su país? Lo que pasa es que no ha vivido la pregunta en las últimas y que ha vivido al lado de un líder como Fernando Belaúnde, no va a haber tenido ese input de querer resolver las cosas. Yo me acuerdo cuando alguna vez hablaba yo con el presidente Belaúnde, me insistía, Raúl, si tú quieres cambiar las cosas del Perú, si tú reclamas esta desigualdad, la única manera, no, la respuesta es que primero tenemos que fortalecer el partido, Mávila. Primero tiene que fortalecer el partido. Si no sería, no quiero. Bueno, Alfredo Barnechea es un extraordinario candidato. Va a ser el candidato. Y probablemente tengan que ir a unas elecciones internas, como él, como Lescano, como cualquiera que quiera ser candidato. Porque lo que va a suceder en la Acción Popular para la elección del 2021 es un partido vigoroso, con resultados maravillosos de gobierno y con mucha militancia. Hay tiempo para diseñar y para tener un proceso electoral interno interesante. La desgracia del Perú usted se ve compitiendo... es que lo que pasa es que todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia sin siquiera hacer el trabajo necesario. ¿Quién no? Pero yo creo que las metas de uno no deben estar en función de lo que uno quiera, sino lo que el país requiera. Claro, porque, a ver, vamos a hablar de Alfredo Barnechea después de la pausa, ¿le parece? Pero en teoría lo que yo veo es que de pronto va a haber un Lescano, que también anunció su intención de... sería un extraordinario candidato. A ver, que está Lescano, está Barnechea y está Raúl Díez-Canseco. Por ahí puede haber muchos otros. Okay, por ahí aparece Jorge Muñoz. Hay tres nombres ya, por lo pronto. Y bueno, pero faltan 2 años y medio. Pero igual nos encanta conocer cuáles son los planes. Vamos a la pausa y regresamos con Raúl Díez-Canseco. Muy bien, continuamos en los estudios con el ex vicepresidente de la República, Raúl Díez-Canseco. Creo que han limado asperezas Alfredo Barnechea y usted. Yo nunca tuve problemas con Alfredo Barnechea. Pero él dijo que usted apoyaba a narcotraficantes. Bueno, que eso fue, creo que un error y una falta de él más grande que la catedral y que hizo que yo me resintiera mucho con él. ¿Le pidió incluso disculparse? ¿Se disculpó? No, nunca se ha disculpado conmigo. No tiene por qué. Uno le pide perdón a Dios. Lo que sí estuvo mal que diga lo que sabía que no era correcto, porque esa candidatura fue tachada por el Mundo del Aire, por mí, al interior del partido, la tachamos, pero la OMPE no aceptó la tacha. Y entiendo que el candidato había utilizado su presencia en una actividad circunstancial, porque yo fui invitado a la Universidad de Ucayali. Fue una iniciativa del candidato. Sí, claro, se me metió en una reunión de jóvenes que no tenían nada que hacer. El referéndum es el domingo. ¿Cuál es su posición sobre el tema? ¿Cree que Vizcarra ha hecho bien en la convocatoria? ¿Cree que las reformas son las adecuadas? Lo primero que tengo que decir es que el país tiene que tomar nota que menos mal que tenemos un referéndum. Y yo le diría ¿por qué? Porque es la válvula de escape que tiene el país para protestar, para mostrar su fastidio, para mostrar su opinión y para tomar una decisión. El país estaba caminando al caos total. Si la elección, queridos amigos, de este domingo no fuera un referéndum, sino una elección presidencial, el candidato a esa elección sería el antisistema. No quiero hablar de nombres, pero ustedes los conocen a todos, los que no creen en la democracia, que no creen en el desarrollo, los que quieren ver destruido el país. Por lo tanto, yo sí creo que era importante. Y dos, lo que propone el referéndum son cosas correctas. Lo único que sí yo lamento es el tema de la bicameralidad, porque yo sí pienso que fue un tremendo error de Fujimori haber eliminado el Senado. El Senado de la República, cuando Alan García quiso estatizar la banca, su propia gente en el Senado le dijeron que no. Es decir, se debería apoyar el retorno a la bicameralidad. Y yo pienso que es fundamental para el país. ¿Y la reelección de congresistas que se prohíbe iría a partir de lo mejor hubiera sido ir con el tipo americano, ¿no? La renovación por tercios. Una renovación por tercios. Pero igual, ¿apoyará esta opción de referéndum, de no reelección? Yo creo que... ¿Cuál es la posición de Acción Popular? Lo que pasa es que somos un partido ahorita que por eso hay que organizarlo. Claro, pero si tú me dices que hay secretario general, tendría que decir que no hay. Sí. Si hay presidente del partido, ya terminó el mandato de Vicente Guevara. Sí. Mi opinión personal es que las 3 primeras deben ser sí y la última hay que reflexionar, porque yo sí creo en la bicameralidad. En la bicameralidad. Nos va a ganar el tiempo, lamentablemente, quiero dejarlo hablar de su proyecto. Tenía una pregunta adicional, porque usted ya ha hablado de Alejandro Toledo, con quien llegó a Palacio de Gobierno justamente como vicepresidente, y dijo que había visto cosas raras en Palacio de Gobierno. ¿Se refería a las denuncias que luego hemos conocido? A cosas raras en el manejo
de ciertas obras de construcción, el tema de Sedapal, el Ministerio de Vivienda. Yo le hice saber al presidente algunas cosas que no me gustaban, y yo creo que el haber dicho lo que dijo, dije yo en ese momento, fue lo que sucedió después, que me pusieron, a mí me persiguió Servicio de Inteligencia. En fin, para mí ya eso es historia antigua. Capítulo cerrado. Y yo no quisiera desperdiciar la oportunidad en estos segundos de decirle al Perú que es el momento de pasar adelante. Por ejemplo, necesitamos una ley que, como el presidente Uribe estuvo ahora en el CADE y que dijo que él había pasado una ley al Congreso liberando de impuestos todo lo que era ahora infraestructura turística. Y dijo también, cuando los ministros de Economía me decían, pero si usted libera, ¿de qué vive el país? Y yo le decía, estoy hablando de infraestructura que no existe, que construye un hotel para recuperarla, tiene que ganarla de turistas y ese es dinero que entra al país. No tenemos que nos van a llevar del aire, no quiero. Bueno, tenemos que tener otra oportunidad, porque la verdad hay tanto por hacer. Correcto, entonces lo comprometo a fijar próximamente una fecha. Y yo le quiero decir que el Perú es maravilloso y que vamos a salir fortalecidos después de este referéndum. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y con ustedes también. Hasta mañana a las 9 en punto.